Mis vecinas las brujas. Mi nombre es Manuel y soy un chofer de un camión de productos lácteos. Mi esposa y yo vivimos 3 años casados. 2 años vivimos en casa de su mamá y 1 año después, cuando me entregaron mi casa, nos fuimos a vivir a nuestra vivienda. Estábamos felices por tener casa propia y creamos muchos sueños e ilusiones para nuestro cambio de vida. Mi esposa y yo hasta esa fecha no habíamos podido tener hijos. Habíamos visitado a varios médicos, pero no logramos nada. Hasta incluso acudimos con una señora que sobaba, la cual nos dijeron que podría ayudarnos. Sin embargo, nunca tuvimos éxito. En ese tiempo todo iba muy bien. El único problema era que yo tenía que salir muy temprano y regresaba algo tarde, pues la casa quedaba algo lejos de mi trabajo, así que prácticamente mi esposa se pasaba todos los días sola y el fin de semana era cuando podíamos disfrutar de nuestro hogar. Un día, muy emocionada, me contó que se hizo amiga de una vecina y me comentó que la chica la invitó a desayunar a su casa. Cuando regresó, me dijo que la joven se portó muy linda y le dio la bienvenida a mi esposa. Cada día que yo llegaba, mi esposa me contaba algo acerca de esa nueva amiga. Yo no había tenido el gusto de conocerla, pero sé bien que ellas se veían todos los días. Mi esposa al principio se veía muy contenta y animada. Después, con el tiempo, me comentó que su amiga Susana la llevó a conocer a una de sus íntimas amigas. La chica se llamaba Fernanda. Pero mi esposa me confesó que esa tal Fernanda y ella no se cayeron muy bien y que de inmediato hubo un roce entre ellas. Se avecinaba el cumpleaños de Susana y ella haría una fiesta a la cual fuimos invitados mi esposa y yo. Cuando llegó el día de la fiesta, fue que por fin conocí a las nuevas amistades de mi esposa. Mi sorpresa fue que ellas eran mucho más jóvenes que nosotros. Mi esposa y yo estábamos por cumplir los 40 años en ese tiempo, y esas chicas tenían 25 y 23 años. Estuvimos un rato platicando entre todos de cómo era el vecindario y cómo nos sentíamos como nuevos inquilinos. Pero mientras platicábamos, yo notaba que Fernanda me miraba mucho, y eso comenzó a incomodarme. Mi esposa, por lo pronto, no se había dado cuenta, pero se me hizo extraño que la chica más joven me mirara como coqueteando. Esa noche nos retiramos de la fiesta y al día siguiente era domingo, y muy temprano, como a las 8 de la mañana, tocaron a la puerta. Nosotros, por lo regular, acostumbrábamos a despertarnos tarde los fines de semana, y más aún si estábamos de fiesta una noche antes. Quienes tocaban la puerta eran Susana y Fernanda, y se veía que aún andaban tomadas. Ellas hacían unas risas aturdidoras y tenían aliento alcohólico. Ellas le pidieron a mi esposa que si les invitaba el desayuno y que si les preparaba un café para la cruda. Mi esposa trató de controlar la situación y yo traté de mantenerme en el cuarto para que ellas platicaran. Pero de repente abrieron la puerta del cuarto. Era Fernanda, y me dijo susurrando que cuando nos veíamos solos, y de inmediato cerró la puerta nuevamente. Ese domingo se fueron hasta las 6 de la tarde, y yo me quedé muy enojado con mi esposa. Comenzaron a pasar los días, y ellas cada vez eran más invasivas. Fernanda le pidió mi número de teléfono a mi esposa, porque quería comprar supuestamente productos lácteos de los que yo distribuía en las tiendas,
y con esto comenzó a molestarme mucho por teléfono. Yo hablé con mi esposa y le pedí que se retirara de esas chicas, pues no eran de confianza. Ella no me hizo mucho caso. Hasta que hubo un robo por parte de ellas, fue que mi esposa me creyó. Nosotros debíamos una sala nueva, así que le dejé el dinero del pago total a mi esposa en la mesa. Cuando yo me fui como de costumbre, ellas llegaron y se pasaron todo el día en mi casa. Cuando llegué le pregunté a mi esposa que si había liquidado la sala. Ella respondió que no. Yo me enfurecí y ella también, así que comenzamos a pelear. Y ella empezó a buscar el dinero como loca por toda la casa, debajo de los muebles y hasta en el último rincón. Fue así como mi esposa descubrió algo aterrador. Mientras buscaba el dinero, se asomó debajo de nuestra cama, y pegado a la base de esta, había una paloma muerta que tenía el pico enredado con listón rojo, y estaba hueca por dentro. Se notaba que le sacaron todos los órganos, y en los cajones de nuestra ropa interior había cabello que no era de ninguno de nosotros dos. Mi esposa se asustó, pues sabía que solo Susana y Fernanda entraban con toda la confianza a nuestra casa. Nadie más que ellas, y era realmente decepcionante y aterrador que nos estuvieran haciendo brujería. No sabíamos con qué fin habían hecho tan infernal acción. Esa noche no pudimos encontrar el dinero, y a partir de ese día mi esposa comenzó a sentirse con dolores de cabeza, con mucha pesadez y extraños malestares. Ella se quejaba de sentir agujas en el estómago que le picaban y provocaban un terrible dolor, y ni con medicamentos se le quitaba. Días después mi esposa se citó con Susana y Fernanda y las acusó de robo y de brujería. Estas dos se ofendieron y casi querían golpearla, y la amenazaron diciéndole a mi esposa que no se iba a deshacer de ellas tan fácilmente, y también le dijeron que nos iban a separar. Mi esposa, al contarme todo, le dije que dejara que se perdiera ese dinero, y le conté que Fernanda me acosaba por teléfono, así que le pedí se mantuviera lejos de ellas. Cuando creímos que lo habíamos logrado, en el patio trasero de mi casa, nos lanzaron en varias ocasiones ropa interior con manchas de sangre. Lo que hacía mi esposa era tirarlas de inmediato a la basura. Como no hicimos escándalo alguno, empezaron a dejar la ropa interior en mi coche y con notas de amor hacia mí. Lo que querían era provocarnos, supongo, para que entre mi esposa y yo comenzaran a haber conflictos. Y pensábamos que todo se iba a calmar si las ignorábamos, pero las cosas fueron empeorando. Una noche se escucharon muy fuertes los ruidos y chillidos de unos gatos que andaban afuera de la casa. No sé si se estaban peleando o apareando, pero fue tan fuerte su ruido que nos despertaron, y al asomarme por mi ventana que daba hacia la calle, vi en la cochera un pequeño bulto extraño tapado con una pequeña sábana y me asusté, así que salí a ver qué era. Mientras mi esposa miraba por la ventana, yo estaba afuera averiguando y me encontré que aquel extraño bulto era un muñeco bebé, como un nenuco manchado de pintura roja, simulando sangre y abierto de su pancita. Fue muy impactante ver eso, y en plena noche más. No podía yo creer que la maldad de dos muchachitas llegara tan lejos. A mi esposa le aumentaron los dolores de cabeza y la atacaba mucho la ansiedad. Comenzó a tener pesadillas donde soñaba durante muchas noches con bebés muertos de ella, o que ella era atacada estando embarazada, y siempre en los sueños la asesinaban a ella y a sus bebés.
Mi esposa me contó que ella le confesó a Susana en su momento que su mayor deseo era ser madre, y pensamos que esas pesadillas y el bebé de juguete eran provocaciones creadas por Susana y Fernanda. Y de verdad le estaban afectando. Yo comencé a ver que mi esposa se ponía cada vez más ansiosa, también irritable. Ya estaba con paranoia todo el tiempo ante las atrocidades de esas dos chicas y siempre estaba alerta de no encontrárselas en la calle. Así que yo, con la impotencia de saber que por mi trabajo yo no estaba todo el día con ella, le compré 2 conejos. A ella le gustaban mucho y lo hice con la finalidad de que se distrajera con ellos. No me dijeron en la veterinaria que la conejita estaba embarazada, solo se le veía más gordita que el macho. A mi esposa le encantaron y por un tiempo fueron su adoración. Casi parecía que con los animalitos había olvidado lo ocurrido. Y por un tiempo las cosas se mejoraron, y cuando las crías nacieron, todo aquel mal comenzó a surgir nuevamente. Pues a la casa nos arrojaban todos los días pájaros muertos, algunos ya engusanados. Mi esposa comenzó con pesadillas más fuertes, pues en la madrugada se levantaba gritando y pataleando, como si estuviera peleando contra alguien. Yo me asusté mucho de verla así, y ella, al despertar, ya no recordaba lo que había soñado. Una de las noches pasó algo que me dejó sorprendido. Mientras dormíamos, comencé a escuchar ruidos como si alguien estuviera en la planta baja de la casa. Yo me quise levantar, pero sentía muchísima pesadez. Y entonces se escuchó que subían las escaleras, unos lentos y pesados pasos que venían hacia el cuarto. Y pese a que teníamos la ventana cerrada, un viento muy frío entró en la habitación y de inmediato descendió la temperatura. Yo no podía moverme y de repente mi esposa jaló aire y suspiró muy fuerte, pero aquel fue un sonido de profundo dolor y en eso ella se comenzó a retorcer en la cama haciendo movimientos que con su complexión jamás podría hacer, sería imposible para ella. Yo estaba muy asustado, pero ella no tenía control, y de su boca salía un sonido como si le rechinara la garganta. Yo no sabía qué hacer, porque sabía que alguna fuerza del más allá estaba atacando a mi esposa. Y cuando pude moverme la abracé fuerte, y ella despertó más tranquila, y me dijo que le dolía mucho su cabeza. Yo le expliqué lo que había ocurrido, pero ella no recordaba nada. Al levantarnos en la mañana, mi esposa, como siempre, se levantó a ver a sus hijos conejos. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que los conejitos recién nacidos se estaban tragando de la cabeza a su madre. La habían matado. La estaban devorando para alimentarse. Ella al instante lanzó un fuerte grito, y cuando fui a ver qué pasaba, la escena me resultó bastante traumante. Ya había tenido mi esposa conejos y jamás había pasado esto. Y conforme fueron pasando los días, los conejitos se fueron matando y devorando entre sí. Los días se volvieron más pesados, con una atmósfera difícil de describir, pero que nos hacía sentir cansados y de muy mal humor. Yo traté de tomar cartas en el asunto y fui a buscar a Susana a su casa, y al llegar no me abrían y me decidí a ir a la casa de Fernanda, pero tampoco respondían a mi llamado. Así que me asomé por la ventana y vi muchas velas e imágenes, así como estatuillas de lo que parecían ser demonios o algunas deidades oscuras que yo completamente desconocía.
Eso me aterró y me puso a pensar que ella era una persona horrible y con la que había que tener mucho cuidado. Con aquello también confirmaba que todos los males que estaban ocurriendo en mi casa y con mi esposa habían sido provocados por ella y sus oscuros rituales de brujería. Le platiqué a mi esposa de aquellas cosas que vi en la casa de Fernanda. Nos asustamos mucho y buscamos por todas partes a alguien que nos ayudara a liberarnos de todos aquellos maleficios. Después de mucho buscar, por fin dimos con el contacto de una curandera con la cual acordamos ir ese mismo fin de semana. Sin embargo, y como si fuera acto del mismo demonio, y como si Susana y Fernanda se hubieran enterado de que estábamos buscando ayuda, las cosas se nos pusieron completamente en contra, como si ellas quisieran impedirnos solucionar nuestra situación. Una noche desperté en la madrugada y mi esposa estaba teniendo aquellos episodios en los que se retorcía, y yo desesperado, tratando de despertarla, le hablaba, la sacudía, pero ella no respondía. Yo la veía cómo prácticamente se contorsionaba. La escena era aterradora, y sus huesos tronaban como si ella se estuviera quebrando. Finalmente, un tronido que se escuchó en su cuello fue el que le provocó una espantosa y horrible muerte. Ante mis ojos, mi esposa habría perdido la vida por obra de un infernal y brutal acto de maldad y brujería, provocado por Susana y Fernanda. Yo quedé destrozado y solo. La maldad de esas mujeres me arrebató a mi esposa. Lamentablemente no pudimos acudir a que la ayudaran y le quitaran aquel mal. Semanas después, Susana y sobre todo Fernanda dejaron de molestar. Fernanda había encontrado al parecer una nueva víctima a quien molestar y embrujar, pues nosotros vivíamos en una colonia popular un tanto pobre, y sospechosamente Fernanda era pretendida por un hombre de mucho dinero, de buen ver, nada que ver con Fernanda, pero seguro que ya le estaba haciendo algunos trabajos de brujería. Y efectivamente así fue, pues una noche nos levantamos todos los vecinos, porque había mucho ruido en la calle. Había patrullas y una ambulancia fuera de la casa de Fernanda. Algo trágico al parecer estaba ocurriendo. Resulta que aquel hombre con el que salía Fernanda, a causa de la brujería que ella le hizo, se obsesionó con ella a un grado completamente enfermizo. No se quería despegar de ella y no le gustaba que otros hombres la miraran o le hablaran. Y supe después de que aquel hombre la atacó porque le encontró en uno de sus cajones algunas fotos mías en las que ella había escrito frases románticas. En aquellas frases, ella ponía que yo algún día sería suyo. Además, había un par de fotos de otros hombres que desconozco, y aquel hombre, enamorado, embrujado y obsesionado, al encontrarlas, no pudo contener la furia y descargó su odio a Fernanda en una venganza que le llevó a meterle 20 cuchilladas en el cuerpo. En aquella escena del crimen, Fernanda quedó tirada sobre la cama. Aquel hombre habría esperado a que ella durmiera para atacarla. El sujeto ahora está en prisión pagando su condena. Y bien se dice que todo lo que uno hace se regresa. Fernanda nos hizo mucho daño a mi esposa, que en paz descanse, y a mí. Y sé que la brujería existe, y también el karma. Y Fernanda pagó todo el precio de recibiendo el peso de su propia maldad. Yo, después de todo eso, me cambié de casa y me fui a vivir a otro lado, pero me llevé todas las sangrientas huellas de los sucesos que viví
con mis vecinas, las brujas. Embrujó a su suegra. No sé bien por dónde comenzar esta historia. Para mí ha sido una experiencia muy perturbadora y tan desagradable que de solo recordarla se me eriza la piel. Hasta siento que me da náuseas. Todo comenzó hace 10 años. Para ese tiempo aún vivíamos toda la familia en la misma casa. Tanto mis padres como mis 2 hermanos y yo teníamos dificultades económicas, pero no nos faltaba nada. Teníamos lo justo para estar bien. Pero todo esto cambió cuando uno de mis hermanos, el mayor, se comprometió con su novia en matrimonio. Pero para su mala suerte, unos días antes de la boda, mi hermano perdió su empleo y tanto él como su prometida no disponían de una solvencia económica lo suficientemente estable para vivir de manera independiente, por lo cual mi hermano, al no tener dinero y sin un lugar a donde llevar a su esposa, se fueron a vivir a nuestra casa por petición de mi padre, quien siempre consintió de más a mi hermano por ser el mayor. La novia de mi hermano era muy extraña. A mí nunca me cayó bien. De tan solo verla, sentía una vibra muy pesada en ella. Yo no le hablaba mucho, y cuando llegábamos mi padre y yo de trabajar, encontrábamos que ella solo se la pasaba en la casa viendo la televisión y a veces encerrada en su cuarto. Todo esto mientras mi hermano buscaba trabajo de sol a sol, sin tener mucho éxito. A veces, él se perdía todo el día sin que supiéramos dónde estaba o qué hacía. La situación respecto al tema económico se ponía cada vez más difícil, porque mantener a mi hermano y a su esposa no era cosa fácil. Ella al principio se mostraba accesible para lo que disponíamos en casa. Muchas veces no había más que frijolitos y huevo para comer. A veces había para más. Sin embargo, ella pronto se volvió muy hostil y apática, mucho más de lo que ya era. Ella se quejaba a menudo de la comida o de la manera en que vivíamos. Ella se quejaba a nuestras espaldas, reclamándole a mi hermano por esa vida que llevaba con nosotros, pues ella decía que merecía algo mejor. Esto los llevaba a que pelearan constantemente en su habitación, y pues, al ser aquella una casa pequeña, todos escuchábamos lo que se decían. Una tarde que nos habíamos ido todos a trabajar, y mi hermano se desapareció como de costumbre. Mi madre se quedó en casa con esa mujer. Esa tarde, ellas discutieron muy feo porque mi madre le dijo que no era una mujer digna para mi hermano, y se pelearon al punto de llegar a los golpes. Mi madre la aventó y la chica cayó al suelo rompiéndose un brazo. Mi madre ya estaba muy cansada de que esta mujer no aportara nada a la casa ni a nuestras vidas, así que la corrió de la casa. Aquella mujer, como pudo, tomó algunas de sus cosas y llamó a uno de sus hermanos para que pasara por ella para llevarla al hospital y luego a casa de sus papás, donde finalmente se quedaría a vivir. Esto sin antes amenazar a mi madre de que se arrepentiría de haberle tratado tan mal. Muy pronto, cuando mi hermano llegó esa noche y al enterarse de que su esposa se había ido a casa de sus papás, este fue tras ella y de ahí no supimos nada de ellos en un par de meses. Desaparecieron prácticamente de nuestras vidas, lo cual confesaría nos hizo bastante bien, de no ser porque mi madre se empezó a enfermar de una manera muy rara.
Ella empezaba a vomitar y le daba una extraña y muy fuerte fiebre. Se le comenzó a caer el cabello a montones y comenzó a tener un aspecto cadavérico. Ella también tenía constantes y horribles pesadillas, pero lo más extraño es que ella desprendía un aroma a carne podrida. La llevamos al médico, pero ellos no sabían explicar lo que mi madre padecía, pues los análisis resultaron totalmente normales. Además de esto, mi madre tenía mucha lucidez mental como para adjudicar sus males a algún padecimiento psiquiátrico. Estábamos preocupados porque ella no mejoraba y ya había adelgazado muchísimo. Nos daba mucha tristeza verla así y nos invadía la impotencia de no poder ayudarla. Mi madre siempre había sido una mujer muy noble y amorosa con nosotros. Ella nos cuidó muy bien toda la vida. Su comportamiento impecable nos ha servido de ejemplo en todas las maneras posibles. Una tarde llevamos a mamá al médico y cuando regresamos a casa y al bajarla del auto, se nos acercó una vecina que era muy amiga de mi madre desde hacía muchos años atrás. La mujer se sorprendió del aspecto físico de mi madre y nos preguntó acerca de lo que le estaba pasando. La invitamos a pasar a la casa y nos pusimos a platicar. Esta señora, al enterarse de lo que le ocurría a mi madre, nos recomendó ir a visitar a una curandera que estaba a 2 colonias de la nuestra. Nos habló maravillas de ella, y nosotros, siendo un poco incrédulos, pero no teniendo más alternativa, decidimos llevarla con esta curandera. Llegado el día, llegamos al domicilio. Aquella era una casa muy humilde, y la curandera al recibirnos nos pidió estar a solas con mi madre. Nos dijo que sería peligroso para nosotros estar presentes. Nos lo dijo en un tono como si ella intuyera o supiera algo, así que mejor esperamos nosotros en el auto. Esa tarde solo escuchábamos que mi madre lloraba muy fuerte por las cosas extrañas que la bruja le estaba haciendo. Yo quise entrar a ayudar, pero mi padre me detuvo. Él me dijo que sería bueno confiar, en fin, que no teníamos ya más opciones para ayudar a mi madre. Y me pidió que esperáramos un poco más, así que 1 hora después, mi madre salió muy agotada de aquella sesión. Al parecer, esta señora le dio a beber algunas cosas que no sabría yo explicar, pues yo no sé nada de este tema. Cuando regresamos a casa, mi madre cayó dormida por un día entero. Ella sudaba muchísimo y parecía tener alucinaciones, y mientras dormía, ella también hablaba y decía cosas con palabras que no podíamos entender, a la vez que se retorcía y doblaba su cuerpo. Cuando ella por fin despertó y se sintió más relajada, nos platicó que esta curandera le dijo que alguien le estaba haciendo un trabajo de brujería, todo a causa de una supuesta venganza. También le dijo que fue una fortuna que la hayamos llevado ahí, porque de no haberlo hecho en unos días más, mi madre seguro hubiera muerto. Mi madre nos platicó también que la bruja le dio una descripción de la mujer que le estaba haciendo daño. La curandera le contó que a manera de venganza se le estaba haciendo mucho mal y todos los aspectos y las cosas que la mujer describía coincidían con mi cuñada. Y no lo dudábamos, porque ella era una mujer terrible y de temerle. La bruja también le dijo a mi madre que la esposa de mi hermano era una mujer que habitualmente hacía este tipo de cosas y que había hecho daño a mucha gente, y que pronto
ella pagaría el karma de sus acciones. Incluso dijo que mi hermano también estaba siendo trabajado por ella, razón por la cual mi hermano parecía exageradamente enamorado y obsesionado por la mujer, y por eso ya no había regresado a la casa con nosotros. Esta curandera nos pidió hacer después 2 sesiones más con mi madre, y de verdad, créanme, no sé qué le hizo porque ella nunca nos permitió entrar a ver, pero el estado de salud de mi mamá mejoró bastante. Así hasta que con el paso de un par de meses ya era una mujer completamente normal. Esto nos dio mucho gusto y nos trajo de nuevo la tranquilidad a la casa, al menos por un corto tiempo. Dado que un sábado en la noche tocaron a la puerta en la madrugada, cosa que nos sorprendió mucho porque aquello no era normal. Mi padre bajó las escaleras y preguntó que quién era, y del otro lado de la puerta se escuchó una voz de hombre que pedía que le abrieran. Aquel hombre pedía ayuda. Era la voz de mi hermano, de quien no habíamos sabido nada en meses. Él estaba llorando y se escuchaba su voz como si estuviera muy ebrio. Mi padre abrió la puerta y lo metió a la casa, y lo llevó directo a la ducha fría. Cuando le bajó el efecto del alcohol, mi hermano nos dijo que estaba muy triste, pues su esposa acababa de fallecer 5 días atrás. Las causas fueron desconocidas, pero nos dijo que las últimas 3 semanas estuvo vomitando y con fiebres muy altas. Los síntomas que nos describía eran tal y como los que tenía mi madre. E igualmente en su caso, los médicos no encontraron causas para su enfermedad. Así pasaron los días y mi cuñada se iba debilitando y perdiendo lentamente la batalla contra la muerte. Ella no soportó y falleció mientras dormía. Al parecer, por lo que nos platicó mi hermano, ella sufrió un infierno en sus últimos días. Yo pienso que la vida le hizo pagar todo el daño que le provocó a tantas personas, incluida mi madre. Mi hermano duró varios días en shock. Se le notaba como ausente, con su mente dispersa fuera de la realidad. Pero eso sí, mejoró después de que lo llevamos a ver a la curandera, y después de un par de sesiones, él fue regresando a la normalidad poco a poco. Ahora, todo está bien en nuestras vidas y creemos que quizá todo el daño que esta mujer hizo a otras personas le fue regresado por alguien o por una fuerza divina. Finalmente, como dicen en la vida, al final todo se pone en su lugar y el equilibrio de Dios siempre termina dándole a cada quien lo que merece. La siguiente historia le pasó a mi hermano. Fue una cosa bastante desagradable, pero fue real. Él, en el tiempo que ocurrieron los hechos, trabajaba en una oficina de ventas como gerente y ganaba muy bien, lo cual le permitía llevar una vida bastante buena. De la familia, él fue el único que logró salir adelante a ese nivel, porque en sí, mi familia proviene de un barrio muy pobre de la ciudad de Monterrey. En aquel tiempo mi hermano Miguel estaba casado con una joven de nombre Isela. Ella era una mujer muy linda y agradable. Ella y mi hermano ya tenían varios años de matrimonio, pero no habían podido tener hijos, razón que llevó a aquel matrimonio a una fuerte crisis. Y de esa crisis mi hermano terminó involucrado con una amante, una chica que también laboraba en las mismas oficinas que él.
Su nombre era Raquel. Ellos duraron involucrados en aquel apasionado romance por casi 6 meses, y se decía que ellos se veían a escondidas en bares o en algunos moteles de la ciudad. Incluso en la misma oficina se dice que se encerraban a dar rienda a su prohibido romance. El detalle es que mi hermano no quería a Raquel. Ella solo era para él un objeto con el cual saciar los placeres y sus deseos, y con el cual se sacaba el aburrimiento. Y todo esto que hizo mi hermano no me enorgullece para nada, pero debo contarles las cosas tal y como ocurrieron. Como era de esperarse, un romance así de acelerado no podría esconderse para siempre, y cuando Isela se dio cuenta que mi hermano la engañaba con Raquel, le pidió el divorcio de inmediato. Ya estando divorciados, mi hermano se deprimió mucho por la culpa que sentía, y aquella amante asumió que mi hermano formalizaría una relación con ella, cosa que no sucedió, pues mi hermano, a la brevedad, utilizó su poder dentro de la empresa para despedirla de inmediato y así olvidarse de ella, despertando de esta manera la furia de Raquel, quien amenazaría a mi hermano, diciéndole que se arrepentiría por todo aquel daño que le estaba haciendo, pues ella sí se había enamorado de él. Pero lo que no contaba mi hermano es que aquella mujer tomaría una venganza que le costaría muy caro. Las semanas siguientes después de que corrieron a Raquel, todo iba normal, pero pronto sería muy raro un detalle, pues algunos empleados le habían dicho a mi hermano que habían visto en varias ocasiones a Raquel rondando las cercanías de la empresa. Se le veía muy desmejorada, como si el demonio le hubiera robado el alma. Mi hermano no quiso darle importancia a aquella mujer y él siguió con su vida. Pero al poco, mi hermano no podría olvidarse tan fácil de aquella mujer, porque él comenzaría a vivir cosas terribles. Pues de la noche a la mañana su vida cambió por completo. Él comenzó a enfermar de una manera repentina. Los primeros síntomas eran terribles dolores de cabeza, que eran tan intensos que en varias ocasiones él llegaba incluso a perder el conocimiento. Era muy complicado para él, porque esto le provocaba mucha inestabilidad en su trabajo, pues él, al ir al médico y haber sido valorado, jamás se encontró signo de alguna enfermedad o padecimiento que estuviera provocándole aquellos males. Y los malestares se volvieron cada vez más terribles, porque a mi hermano se le comenzó a caer el cabello, las uñas. Él defecaba y salían en sus heces insectos similares a moscas. Era horrible. Además, su cara estaba muy adelgazada y se le oscurecieron unas ojeras terribles y los ojos se le veían como sumidos. Pareciera que algo se lo estaba tragando por dentro. Todo esto lo llevó a que se fuera incapacitando de sus actividades. Además, a causa de esto, él fue despedido de su empleo. Esto lo llevó prácticamente a quedar tirado en la cama, enfermo y al borde de la muerte. Y para hacer más grande su problema, mi hermano estaba de pleito con mis papás y mis hermanos, porque él anteriormente les había jugado sucio en algunas ocasiones. Por lo tanto, no había quien lo cuidara. Y yo muchas veces iba a su casa a atenderlo, pues los médicos no lograban encontrar el mal que originaba todo esto. No pudieron controlar su mal y terminaron así desahuciándolo. Pero yo sabía que lo que le pasaba a él no era normal.
porque después de que él me contó todo lo de Raquel, y ya con la esperanza destruida, un día andando en el centro de la ciudad, vi un cartel en un poste donde se hacía publicidad una especie de bruja adivina que aseguraba en su propaganda curar todo tipo de males de brujería, hacer amarres y todo ese tipo de trabajos. Así que un día, ya con la desesperación a flor de piel y viendo a mi hermano prácticamente en la agonía, tuve que llamar a esa mujer para que viniera a verlo. Ya no tenía de otra. Eso sí, me cobró el triple por ir personalmente a la casa de mi hermano. Aquella mujer era de semblante frío. Su voz no mostraba mucha emoción y su tono era autoritario. Seguro ya pasaba de los 50 años y traía un morral donde guardaba algunos ramos de hierbas, ungüentos y sus menjurjes. Y pronto ella se acercó a mi hermano a verlo tirado en la cama, con el rostro demacrado y con un pie ya prácticamente en la tumba. Yo le estuve explicando a la mujer todo lo que había pasado, y ella, muy calmada y con un tono bastante serio, me pidió que le arrimara una cubeta vacía y que la dejara a ella a solas con mi hermano en la habitación. Y después, en un tono de advertencia, me dijo: «Tú salte, muchacha. Para lo que le haré a tu hermano aquí me estorbas. Además, se te puede pegar lo que él trae, así que déjanos a solas. Yo me encargaré de sacarle todo ese mal». Además, la mujer me advirtió que pasara lo que pasara, no se me fuera a ocurrir entrar al cuarto, aun si escuchaba a mi hermano sufrir o llorar, porque lo que ella le iba a hacer seguro le iba a provocar mucho sufrimiento, pero al final ella me aseguraba que él estaría bien, o al menos eso ella es lo que esperaba, porque créanme que mi hermano ya estaba prácticamente hecho un cadáver. Yo estuve ahí afuera del cuarto, con los nervios muy alterados, esperando impaciente, escuchando cómo mi hermano gritaba horrible y lloraba. Es como si la bruja, en lugar de ayudarlo, lo estuviera matando. Me daba mucha lástima y tristeza de escuchar a mi hermano llorar como un niño indefenso. Aquella noche, él dejó ver su más grande vulnerabilidad, su parte más humana y su fragilidad ante la enfermedad. Aquella noche supe con claridad que ni aun teniendo mucho dinero se salva uno de sufrir cuando el mal ya está contaminando nuestras vidas y nuestro cuerpo. Después de casi una hora, la mujer salió de la habitación y me mostró la cubeta. Me pidió que me acercara para que viera lo que mi hermano había vomitado. Y me sorprendí mucho al ver una mezcla como de sangre, con algún líquido oscuro y espeso, y entre la asquerosa revoltura había cabello de mujer y gusanos, además de que la pestilencia era terrible y casi me hizo vomitar al instante. Aquella mujer sacudía la cubeta como presumiéndome lo que acababa de sacarle a mi hermano. En mi cabeza no podía creer lo que mis ojos veían. Aquello era realmente asqueroso. Yo estaba completamente confundida. Era imposible de creer que mi hermano tuviera todo eso dentro de su cuerpo. Aquella bruja me dijo que mi hermano dormiría muchas horas y que no debía molestarlo. Además de eso, estando ambas en la sala y cuando me disponía yo a pagarle, la mujer me hizo voltear hacia el librero donde mi hermano tenía varias fotografías. Entre estas, una donde salía mi hermano con su ex esposa Isela. La mujer me preguntó al instante que si podía ver de cerca esa fotografía, y yo le dije que sí,
Por lo tanto, caminando nos acercamos al librero. Y la bruja me preguntó que quién era esa mujer de la foto. Y yo le respondí que era mi excuñada. Aquella bruja me respondió que por un momento creyó que ella era la causante del mal de mi hermano, pero al ver la foto con detalle, ella mencionó que la mujer que embrujó a mi hermano tenía un gran parecido con Isela. De inmediato me vino a la mente Raquel, y pese a que yo solo la había visto un par de veces, era muy evidente su parecido con Isela. Y es que a mi hermano siempre lo enloquecieron las mujeres de tez clara, con cabello muy oscuro y labios gruesos. Yo le pregunté que si el mal que Raquel le hizo a mi hermano se le iba a regresar, que si ella pagaría el karma por aquello, y la mujer me respondió: veo que la mujer que le hizo el daño a tu hermano ahora vive lejos, ¿o me equivoco? Pero no se apuren, ella ya no les hará ningún daño, porque ella manejó una energía muy oscura. Esa mujer se metió con demonios que son muy peligrosos. Ella le hizo la magia a tu hermano con la intención de matarlo. Y créame, señora, que cuando la brujería se le regrese, ella no creo que viva para contarlo. Y si algún día usted llega a saber de ella, de mis palabras se ha de acordar. Todas aquellas cosas que la bruja decía me dejaron sin aliento, así que mejor le pagué y ella se marchó. Y yo podría suponer que la mujer sacó de su morral todo aquello que yo vi en la cubeta la noche que ella visitó a mi hermano. Sin embargo, con el paso de los días, mi hermano fue mejorando su salud y pronto toda la pesadilla había quedado atrás. Y pese a que mi hermano en su tiempo no fue un muy buen hombre, ni con mi familia ni con la gente, esta experiencia le hizo cambiar su sentido de vida. Él ya se reconcilió con la familia y ha hecho mejores cosas de sí. No cabe duda de que a muchos lo que les hace falta es tener un pie en la tumba para poder ver la vida de una mejor manera. Y respecto a Raquel, tal y como aquella bruja lo decretó, ella pagó muy caro también el haber usado la magia para hacer daño, pues mi hermano se encontró con un amigo que tenían en común, y por medio de él se enteró que Raquel se había ido a vivir a Estados Unidos, pero que allá ella enfermó y murió en condiciones muy extrañas. Ella sufrió mucho y tuvo una muerte lenta y dolorosa, demostrando una vez más que al que obra mal, mal le va, y que nunca es bueno usar la brujería para hacer daño, porque al final, en esta vida, todo se paga.